Soy la profesora Natalie Vera y en este año vamos a llevar juntos el área de ciencias sociales. Espero de que sea un año de aprendizaje. Como ustedes verán, estamos iniciando nuestra primera sesión del año de una manera diferente, con la modalidad de clases a distancia, con el único fin de que ustedes no pierdan el vínculo con el desarrollo académico. Espero de que se logre cumplir el objetivo principal de esta sesión, que es aprender sobre la historia de las pandemias en el mundo. Para empezar la sesión, quiero que me contesten a la pregunta que aparece en su pantalla. ¿Quiénes creen ustedes que son los mayores asesinos de la historia? Ustedes ya están en quinto año, ya han visto gran parte de la historia, no solo del Perú, sino también del mundo. Quizás han desarrollado lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Han visto a los mayores genocidas de la historia. Y creo que la respuesta la pueden tener ya a la mano. Para ustedes, ¿quiénes son los grandes asesinos de la historia? Les doy algunas alternativas. ¿Los nazis, los terroristas musulmanes o los virus y bacterias? Muy bien, la respuesta correcta son los virus y bacterias. A lo que nos enfrentamos en esta época en nuestra sociedad, jóvenes, es a un enemigo invisible. Se dice ya que el coronavirus es más letal que el atentado terrorista que sufrió Estados Unidos en sus Torres Gemelas. Se dice que es más letal ya que el genocidio nazi o el holocausto, como le llamamos, lo conocemos. Por eso es que el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema muy importante: la historia de las pandemias en el mundo. Vamos a hablar desde la peste negra hasta el coronavirus. ¿Cuáles fueron estas pandemias más letales que la historia nos deja? Para empezar, vamos a reflexionar sobre la siguiente frase. Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus, y en concreto los que han provocado las grandes epidemias. El sarampión, que acabó con más de 200 millones de personas, o el virus del SIDA o VIH, que ha matado a más de 35.000 millones de personas. Miren ustedes, jóvenes, ¿cuántas personas han muerto a lo largo de la historia? Han muerto a lo largo de la historia por estos enemigos invisibles, las bacterias y los virus, que son a la vez fáciles de combatir o fáciles de prevenir, y que actualmente están logrando que muchas de las grandes economías del mundo se vean tambaleadas debido a su presencia en las mismas. Continuemos. Para empezar a hablar sobre la historia de las pandemias en el mundo, es necesario que nosotros empecemos a definir conceptos importantes, que de repente muchos de ustedes ya se lo saben debido a que nuestro entorno está en constante sensibilización sobre ello. Seguro que ustedes ya saben qué es COVID-19, qué significa cepa. Ustedes ya están empapados del tema, pero para efectos de la clase vamos a recordar un poco qué es COVID-19. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por una nueva cepa de coronavirus. CO hace referencia a corona, V a virus y D a disease, enfermedad en inglés, según la OMS en el presente año. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, desde un resfriado común hasta enfermedades
más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Miren ustedes, chicos, para que se entienda un poquito, el COVID-19 puede en algunas personas ser un resfriado más, pero en otro tipo de personas, en otro tipo de población, puede generar el SARS, que es lo más grave que podemos tener. Entonces, por eso es que de repente ustedes escuchan a diario que hay que cuidar a las personas adultas mayores, a los niños, a los bebés, porque son la población más vulnerable. Y si bien es cierto, son la población más vulnerable, pero también nos puede atacar a ustedes que son jóvenes, a mí que ya soy joven también, nos puede atacar a cada uno de nosotros, pero la diferencia está en la intensidad o severidad con la que vamos a sufrir cada población. Continuamos. Para nosotros empezar a hablar sobre las pandemias, tenemos que aprender a diferenciar conceptos. Pero antes de empezar a diferenciar estos conceptos importantes que ustedes ya ven en su pantalla, vamos a hablar sobre la propagación del virus a nivel mundial. ¿Cómo es que el virus que se inició en Asia llega hasta América? Y a lo largo de la historia, los virus, las bacterias, las grandes pandemias no han nacido en nuestro continente. Han nacido en los primeros continentes que se poblaron y luego llegaron al nuestro, como el que está sucediendo ahora. La propagación puede ser en un lugar determinado o de manera global. En vista que el virus ha dejado hasta el momento más de 100.000 afectados en todo el mundo y más de 4.000 muertes, la OMS, sabemos qué significa OMS, ¿verdad? Organización Mundial de la Salud, ha declarado el brote del coronavirus como una pandemia global, por lo cual es importante que nosotros, ustedes, yo y muchas personas, aprendamos a diferenciar conceptos importantes, como los que ustedes están viendo ahora en su pantalla. Empecemos por la endemia. ¿Qué es la endemia? La endemia es una enfermedad infecciosa, como cualquiera, pero la diferencia está en que esta endemia, su brote o su grado de mortalidad no es tan alto. Es una enfermedad infecciosa que está presente en una zona de manera permanente, en todo momento durante años. ¿Qué quiere decir? Que su brote, que su desarrollo de la enfermedad es de manera horizontal, ¿de acuerdo? No llega a ser picos de contagio y muerte, no llega a ser esos picos de contagio y muerte por lo que se mantiene durante varios momentos, durante el año y durante los años. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad emergente en regiones de América y del Perú. El dengue viene existiendo no de hoy, ni de ayer, ni de mañana, ni de pasado, ni de hace 5 años. Siempre existe, pero no genera las muertes que está generando, por ejemplo, el coronavirus. Y no se expande tanto como, por ejemplo, se está expandiendo el coronavirus. Esa es una endemia, una enfermedad infecciosa que se mantiene en el lugar donde se originó y no hace picos de contagios ni de muertes. Cuando hablo de picos estoy diciendo de que no se eleva hasta el punto más alto. Por el contrario, la epidemia es un aumento de casos seguidos de un punto máximo y luego de una disminución. En una epidemia ya existe lo que se llama la curva. Quiere decir que los contagios y muertes van en aumento.
¿de acuerdo? Y luego disminuyen. A este cuadrito le faltó adicionalmente que una epidemia se mantiene en un lugar determinado, ¿sí? En un lugar determinado. No implica al globo terráqueo. Por ejemplo, las epidemias de gripe que ocurren cada año, en otoño o invierno, aumentan los casos y se llega al máximo de infecciones. Luego, disminuye. ¿Y qué es una pandemia, chicos? Que ahora escuchamos por todo lugar pandemia. Una pandemia es una epidemia, pero la gran diferencia entre ella es que esta epidemia ocurre en todo el mundo al mismo tiempo, como lo que vemos ahora que está sucediendo. No solamente hay muertes en Perú, hay muertes en Ecuador, hay muertes en Chile, hay muertes en Estados Unidos, en Italia, que es el punto más álgido, en España, otro de los puntos más álgidos, y así en muchas partes del mundo. Por eso es pandemia, porque llega a picos más altos y ocurre en todo el mundo en el mismo momento, casi en el mismo momento, ¿no? Recordemos que esta epidemia pues se inició en diciembre del año pasado, 2019, en Wuhan, Asia. Entonces, esa es la gran diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. Sabiendo nosotros estos tres conceptos, vamos a continuar. Recordemos pues que el 7 de marzo la OMS declaró que el número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo había superado ya los 100,000, por lo que decidió declarar a este brote de COVID-19 como una epidemia. A partir de ello, nuestro presidente en marzo, el 11 de marzo, si no me equivoco, decide tomar medidas para poner a buen recaudo a la población. Vamos a seguir, ¿sí? Si tienen alguna pregunta en el momento determinado, cuando estén desarrollando la actividad, pues ustedes me pueden escribir al WhatsApp. No hay ningún problema, jóvenes, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar en este momento con la historia de las pandemias. Con más de 200,000 casos confirmados en el mundo y al menos 8,000 muertes, el brote del COVID-19 declarado pandemia por la OMS, el 11 de marzo desató una crisis global como hacía tiempo no se veía. Y esta parte que yo he resaltado ahí, que dice que hacía tiempo no se veía, ¿sí? Quiero que ustedes entiendan de que a lo largo de la historia, y como están viendo ya ahorita en esta pirámide que les estoy mostrando, se han dado un montón de pandemias, unas más letales que otra. Coronavirus, la que estamos viviendo actualmente, pues no es tan letal como las pandemias sucedidas, por ejemplo, con el VIH. Pero a pesar de no ser tan letal, aquí nos lleva la reflexión. ¿Por qué muchas economías del mundo han visto temblar su sistema financiero? ¿Por qué? ¿Qué sucede con este coronavirus que no sucedió con las anteriores pandemias? Vamos a empezar a analizar un poco esta pirámide que les estoy mostrando, que les muestra de manera ordenada. Aquí tenemos los años, como ustedes pueden ver, y aquí tenemos las pandemias que se han ido dando a lo largo de la historia. Estos círculos de acá vienen a ser lo que son las bacterias, digamos, o los virus. Unos están más grandes y otros están más pequeñitos. ¿Por qué? Porque unos han tenido más muertes, ¿de acuerdo? El tamaño de estos virus corresponde al número de muertos que han dado como resultado estas pandemias. Y mira acá, ve,
el coronavirus, chiquitito, chiquitito, claro, esta es información al 17 de marzo, ojo, pero está chiquitito, frente acá el que tenemos el VIH-Sida, o lo que tenemos acá como la gripe española, o lo que tenemos acá como la viruela, o la peste negra. Miren ustedes, a lo largo de la historia, como podemos ver, hemos tenido una serie de pandemias, unas más letales que otras. La peste de Antonina, la plaga de Justiniano, la epidemia de la viruela japonesa, la peste negra, el cólera, mira acá, la tercera peste, la fiebre amarilla, el VIH-Sida, etcétera, etcétera. Y lo que vemos por aquí chiquititos, seguro que son los que tú has escuchado, no necesariamente en estos últimos días, pero seguro que has venido escuchando. ¿Como cuáles? Pues como la gripe porcina, como el ébola, como el coronavirus, que son pequeñas, digamos, pandemias que se han ido dando, que no han llegado a nuestro país, gracias a Dios, que no nos hemos visto perjudicados por ellos, pero que sí han existido países que se han visto perjudicados por estas pequeñas pandemias. Pero el coronavirus actualmente hace remecer las economías. ¿Por qué? Porque está involucrando ya casi a todos los continentes del mundo. Como les decía, el ébola en un determinado momento se veía como una epidemia del extranjero, porque nosotros en Perú no tuvimos mayor repercusión, ni tampoco de la gripe porcina. Escuchábamos a lo lejos que había una epidemia, pero no había llegado al 100% a nuestro país. Pero hoy con el coronavirus está comprometiendo la economía, la producción de varios países. Es por ello que hace temblar a todo el globo terráqueo. Miren ustedes esta pirámide tan grande que habla sobre la historia de la pandemia. Y quiero puntualizar algo sobre la viruela. Mira esta fecha que te dan, 1520. ¿Alguien me puede decir qué pasó en 1532? Yo sé que están respondiéndose. ¿Qué sucedió? En 1532 se produce la captura y muerte o conquista del Imperio Incaico. Y mira acá, por esos años, aproximadamente en Europa, se da el brote de la viruela, matando a casi entre el 30 y el 50% de su población. Y esa población europea era la que vino aquí a América para buscar nuevos caminos, nuevos territorios, nuevas tierras. Y no solo vinieron con sus ganas de conquistar o de encontrar nuevas tierras, sino también llegaron con sus enfermedades. ¿De acuerdo? Llegaron con sus enfermedades. Y esta viruela hizo que murieran muchos indígenas en nuestro país y en Latinoamérica. Y no solamente por esos años, sino que también esto lo vemos retratado, por ejemplo, en la cerámica mochica, en los huacos patógenos, donde se han encontrado huacos mochicas que en sus retratos que hacían exhibían las enfermedades que tenían. Una de ellas, la viruela. Miren ustedes, enfermedad importada por Europa. Continuemos. Muy bien, jóvenes. Ahora les estoy mostrando una infografía. Vimos las pandemias más letales por cantidad de víctimas. Por cantidad de víctimas tenemos pues que la peste negra lidera este ranking. ¿Y qué fue la peste negra, jóvenes? Entre el año 1347 y 1351 aproximadamente, en algunos textos encontrarán otros años, en algunas revistas otros años, pero recuerden que todo es aproximado porque no hay certeza del pasado, solo del presente. ¿De acuerdo? Entre estos años aproximadamente, la plaga se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de las pulgas infectadas. El brote mató entre el 30 y el 50% de la población europea, que tardó
200 años en recuperarse. Miren ustedes, jóvenes, entre el 30 y el 50% de la población europea. Yo les hago aquí preguntas que, bueno, luego les estoy dejando en su actividad. ¿Qué efectos tendrá para la economía, para la sociedad, que mueran tantas personas? ¿Habrán efectos positivos? ¿Habrán efectos negativos? ¿Cuáles serán esos efectos? Y el otro dato importante que vemos aquí tiene que ver con los 200 años que tardó Europa en recuperarse después de esta pandemia. 200 años. Yo te pregunto, después de que termine la cuarentena, después de que termine el aislamiento social obligatorio, después de que salgamos del tema COVID-19, ¿cuánto tiempo tardará el Perú en recuperarse? ¿Tardaremos esta cantidad de 200 años o menos? ¿Y en qué aspectos nos perjudicará más esta pandemia que se viene dando? Tú estás en 5º año. Tu razonar, tu forma de expresarte ya tiene que ser de un joven que ha pasado con éxito los años anteriores, con un vocabulario excelente. Te hago esas preguntas. Si no sabes las respuestas, convérsalas con tus padres en casa, con tus hermanos mayores, que seguro deben estar cerca a ti. Sigamos. El segundo o la segunda pandemia más letal por cantidad de víctimas es la viruela, que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Que se da aproximadamente en el año 1520. La viruela mató aproximadamente al 90% de los nativos americanos. En Europa, durante el siglo XIX, mataba a unas 400,000 personas al año. Miren ustedes cuánta gente murió por la viruela. Y aquí el dato a resaltar es que la viruela mató al 90% de nativos americanos, es decir, indígenas. Y cuando vino al Perú, cuando vino por los españoles, por los investigadores, pues las personas que querían encontrar nuevas rutas para el comercio y bueno, eso que ya ustedes dominan perfectamente porque es un tema de primer año, trajeron consigo esta enfermedad, esta pandemia, este virus, esta bacteria. Y los indígenas que no tenían las defensas para este tipo de enfermedades, pues murieron, ¿no? La viruela, la segunda en el ranking de letalidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una de las más conocidas, que es la plaga de Justiniano. Mira acá, que se da entre el año 541 y 542. La mortalidad de esta plaga está en discusión, pero algunos historiadores creen que contribuyó a la caída del Imperio Romano. Dato anecdótico. Luego tenemos el SIDA, que se da por los años 80 aproximadamente, ¿sí? Y no se ha encontrado la cura hasta la actualidad. Siguen personas muriendo por este virus llamado SIDA o VIH. Y así sucesivamente, miren la cantidad de personas muertas, miren el ranking en el que hemos puesto de las las pandemias más letales a lo largo de la historia. Miren, aquí tenemos el cólera, conocido también, que se dio por estos años. Ranking 18 de las 20 epidemias más letales de la historia tenemos al coronavirus, al COVID-19, que no ha causado el daño como las anteriores, pero que a pesar de no haber causado el daño como las anteriores, el hecho que nosotros estemos, el hecho es que esta enfermedad haya llegado tan rápido a esparcirse por todo el mundo, ¿será producto de qué?
de que la gente camina nada más, vuela de Asia a América, de América a Europa, entonces llevan la enfermedad. Y este volar y este estar en constante salir y entrar de los países, ¿cómo se le conoce? Seguro que ya lo han estudiado. Producto de la globalización. Cada vez estamos más comprometidos, tenemos tratados de libre comercio, hay países que tienen entradas libres, que solo muestras tu DNI y entras. Entonces, producto de toda, digamos, esta globalización, ha hecho que una consecuencia, si bien es cierto, tiene consecuencias positivas para el tema económico, cuando suceden este tipo de pandemias, se ven las consecuencias negativas, ¿no? Porque este virus, a pesar de muchas cosas, se ha expandido de manera muy rápida. Tal es el caso de esta persona aquí en nuestro país, que se fue a Huancavelica, donde no teníamos ni un solo infectado. Y por la terquedad, la necedad de hacer lo que quiere sin pensar en el resto, se va de manera ilegal en una camioneta, por ahí, ilegalmente, y llega a su lugar de origen y empieza a contagiar a todos. Porque esta enfermedad, si bien es cierto, no es tan letal para la gran mayoría de nuestra población, y estoy hablando de nuestra población peruana, porque en las poblaciones peruanas y latinoamericanas, lo que más abunda, o lo más predominante, disculpen, no es la palabra abunda, lo más predominante es la juventud. ¿Por qué es que Europa está siendo más castigada y azotada? Porque son países longevos. Italia es un país longevo. España es otro país longevo. Entonces, como estas personas adultas mayores son el grupo más vulnerable y hay, digamos, predomina en Europa, pues se ve más azotada. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿habrá beneficios luego de esto? ¿No habrá beneficios? No lo sé. Eso quiero que reflexiones tú, que saques tus propias conclusiones, que te preguntes, que no solamente es, hay que sabernos lavar las manos, o hay que saber las características, o cómo se contagia. Ya, eso lo sabemos. Esa es una información que ya está metida en nuestra mente. Pero vayámonos más allá. Vayamos a analizar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Las medidas que está tomando nuestro presidente, ¿son las correctas? ¿Son las adecuadas? ¿Fueron pertinentes? ¿No fueron pertinentes? No lo sé. Yo quiero escuchar, yo quiero leer tus opiniones. Ahora no solamente eso, tienes que pensar más allá. ¿Qué más está trayendo consigo esta pandemia? Solo va a traer, no va a traer beneficios económicos, va a traer pérdidas humanas, pero ¿qué más? ¿Qué está sucediendo con la mayoría de hogares peruanos? ¿Tú crees que se estarán uniendo? ¿No se estarán uniendo? ¿Este tiempo que están pasando en casa padres e hijos servirá de algo? ¿No servirá de nada? ¿Qué más sucede? ¿Qué más vemos más allá? Mira lo que está sucediendo con la naturaleza. Yo imagino que algo has tenido que ver, aunque sea por redes sociales. Mira lo que la naturaleza, cómo la naturaleza ha ido cambiando a medida de que el hombre se ha ido retirando de ella misma y se ha ido regenerando. Bueno, este impacto ambiental será motivo de otra sesión, y el impacto económico también será motivo de otra sesión. Lo que nos atañe aquí es nuestra sesión sobre la historia de la pandemia, y que tú entiendas y que tú veas y reconozcas y reflexiones que han existido muchas pandemias en el mundo, unas más letales que otras, pero el coronavirus, producto de la globalización, es la que más rápido se ha esparcido a nivel mundial. ¿Sí? Continuamos. Una pequeña reflexión que yo quería hacer con ustedes es la que están viendo en su pantalla. Dice, esta pandemia no se trata de sobrevivencia del más fuerte, se trata de la protección del más débil. Y a eso nosotros tenemos que apuntar, jóvenes. Al margen de todo lo económico, lo social o lo que pueda haber, nosotros, la historia, y ya cuando los vea en aula les voy a demostrar muchas cosas que la historia tiene. Y como decía Jorge Basadre, si no conocemos nuestra historia,
estamos condenados a repetirla. Y eso lo he comprobado al 100% y ya les hablaré en determinado momento sobre ello. La historia nos ha demostrado que si nosotros no trabajamos de manera conjunta, no trabajamos de manera solidaria, no trabajamos para proteger al más débil, podremos estar bien en un determinado momento, pero a la larga, como sociedad, como humanidad, vamos a desaparecer. Y los dejo con esta frase. Esta pandemia no se trata de la sobrevivencia del más fuerte. Se trata de la protección del más débil. Nos quedamos reflexionando sobre esta frase, jóvenes. Bueno, espero que me hayan comprendido en este video. He tratado de poner todo de mí para que se entienda esta pequeña clase introductoria sobre la historia de las pandemias a nivel mundial. Les agradezco por su atención. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacérmelas mediante los medios de comunicación que estoy dejando en la actividad. Les estoy dejando la actividad para que resuelvan. Y nada, pues chicos, gracias, a esperar este año, a dar lo mejor de ustedes, que yo también voy a dar lo mejor de mí para que sea un año de aprendizajes. Cuídense, obedezcan las indicaciones, quédense en casa, cuiden a su familia, recuerden, cuidemos al más débil para sobrevivir todos. Muchas gracias.